Shalom, amados Sahim, que la verajot de Yahweh les acompañe en este nuevo Yom. Amados Sahim, quiero compartiros una alajá y una reflexión en este nuevo Yom para recordarnos, para poder situarnos, para poder ajustarnos en la comprensión de que nuestra meta siempre es alcanzar la estatura de Yahshua HaMashiach. Y para ello debemos de seguir sus pisadas. Por eso rogamos a nuestro Abba Yahweh el ser realmente restaurados a través de su Ben Yahshua. Así que la Bajeset, la Shalom de Yahweh tenga y les cubra a cada uno de ustedes, amados míos, de parte de este Suají, que sin duda es el más pequeño entre vosotros. Baruch sean ustedes todos, en el nombre de Yahweh, los que os estáis esforzando por vencer este mundo y estar en obediencia a cada yom, y que nuestras tefilá, amados Sahim, sean oídas y escuchadas ante el trono de Yahweh. Como siempre os animo, por vía del Ruach HaKodesh, a seguir en el camino angosto, y cada día lo debemos de hacer huyendo siempre de las tentaciones y de las maquinaciones del maligno. Los exhorto una vez más, como bien desea nuestro amado Yahweh, para que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tomemos nuestro propio madero, negándonos a sí mismos y poniendo nuestra entera confianza en aquel Baruch Ben Hahadán, Hijo del Hombre, que nos abrió la puerta a la salvación, haciendo tefilá en todo momento para estar bien vestidos y ser hallados dignos de estar en pie ante Él. Dice la Kitbeh HaKodesh, quedó reflejada y son palabras de Yahshua: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O como dijo Shaul en su carta, en su Sefer a los Corintillín: aflijo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Otras veces también Yahshua nos enseñó y nos dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amados Sahim, ¿a qué se puede estar refiriendo Yahshua cuando dijo estas palabras? Cuando nos manda a cada uno tomar nuestra propia cruz. Sin duda son palabras muy fuertes, cuando Él nos dice que si no lo hacemos, no somos dignos de Él. Y por eso, amados Sahim, nos conviene saber de qué nos está hablando Yahshua, para así poder entender sus palabras. Ciertamente lo que está claro es que no se refiere a que agarremos un crucifijo de plata y nos lo pongamos con una cadenita en el pecho, o que nos colguemos un rosario de bolsillo como hacen algunos otros, al estilo de un amuleto, o que cojamos una llamada estrella de David y la llevemos en el cuello. Todos sabemos que la cruz es un instrumento de espantosa muerte y además es un símbolo de maldición, y es el método favorito de muerte lenta y agonizante que utilizaba el Imperio Romano contra todos nuestros Sahim, los mártires que fueron seguidores de Yahshua en el primer siglo. Tomar nuestra propia cruz, amados míos, significa andar fielmente en una disciplina con la alajá de Yahshua. Y esto, amados Sahim, hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Esto significa estar dispuestos a todo
incluso a la muerte, con tal de defender lo que creemos. Y tenemos que estar muy preparados para ello. Tenemos que vestirnos de lino fino, blanco y resplandeciente, y haber lavado y emblanquecido este lino en la sangre del Mashiach. El valiente, amados ajín, el ají, la jod que toma su cruz, seguro que sufre y padece, e inevitablemente atrae sobre sí mismo persecución, aflicción, renuncias, traiciones, escaseces, y este es el precio que todos los talmidín de Yahshua tenemos que pagar por seguir a Mashiach. Recordad, amados ajín, que nuestro camino jamás será un camino fácil y ancho, pues cuando seguimos a Yahshua de ese modo radical, total e incondicional, como Él desea de sus fieles, estamos llevando nuestra propia cruz, y seguro que vencemos a la carne y que vencemos al mundo. Respecto al mundo, somos llamados a ser la sal de la tierra, y cada vez que luchamos contra la corrupción del pecado o cuando la denunciamos, estamos venciendo al mundo. Y así estaremos, amados ajín, hasta el regreso de nuestro amado Yahshua. Cada vez que seguimos el ejemplo de Yahshua, somos luz para el mundo y padecemos adversidades por denunciar el error, el pecado, o por denunciar que no hay que seguir las tendencias de la humanidad. Todo eso, amados ajín, toda esa lucha es la forma en que nosotros soportamos y vencemos al mundo. Dice Jonahan Aleph, porque todo aquello que es nacido de Yahweh vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra emuná. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yahshua es el Ben de Yahweh? Por eso se nos insta en la Escritura, en la Kitzbeh HaKodesh, que hagamos tefilá sin cesar. ¿Por qué? Porque estaremos mejor preparados para escapar de cualquier adversidad, que son siempre, amados ajín, y ténganlo esto en cuenta, pruebas que sirven para pulir nuestras vidas. El único arma que tenemos para soportar todo esto, amados ajín, es hacer tefilá, pues con ella podremos soportar las injurias, los atropellos, las acusaciones falsas, las persecuciones que nos vengan por defender fielmente nuestra emuná, tanto como defender el Baruch Hashem, el Baruch nombre de Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach nos dijo, para no caer en la tentación del pecado, estén alerta y hagan tefilá para que no caigan en tentación. En estos tiempos, mis amados, que son tan peligrosos, en los cuales nosotros estamos viviendo, tal vez la mayor tentación a nivel colectivo a la que el pueblo Kadosh puede ser sometida por el maligno es la apostasía. Y como siempre, casi en todos los mensajes lo estoy repitiendo, porque no podemos estar ajenos ni indiferentes a esta cuestión. Y el que diga yo no, sin estar preparado, amados ajín, seguro que caerá. Por eso el consejo es, no se fíe de nadie, porque cada ají, como dice la Kitzbeh HaKodesh, es seducido de acuerdo a sus propias concupiscencias, en el aspecto personal, pero también será probado específicamente en cuanto a la fidelidad a la emuná, a la fe,
Y eso habrá, y eso traerá pruebas. Y esto ocurre múltiples veces, no solo una vez, pues como ustedes bien saben, mis amados, en este tiempo del fin, Yahweh está acrisolado a su pueblo. Está siendo cernido como la harina fina, como el oro en polvo. Y cada vez el pueblo Kadosh está pasando por un crisol más y más fino. Cada vez que somos pasados por ese crisol, somos todos nosotros refinados y probados y hallados fieles. Se puede decir, amados Sajín, que con cada prueba de refinamiento, Yahweh nos está subiendo un escalón más en nuestra fidelidad hacia Él. Cada uno de nosotros, si es que no ha sido probado ya y no sabe a lo que me estoy refiriendo, sepa entonces que será probado específicamente en cuanto a su fidelidad a Yahshua y a la Torah. Y hasta que le pruebe el oje y lo pruebe y sepa que está totalmente firme en lo que cree o en lo que ha rechazado, es cuando usted, amado Ají o amada Jod, no se dará cuenta. A medias o sin ser probados, tengan esto presente, mis amados, no podemos entrar en ningún reino. Y ya hemos estudiado antes cómo el cristianismo tradicional, donde se encuentran asimiladas las 10 tribus en la dispersión, y aún ellos tienen hoy día una versión distorsionada del Masías Yeshua. Y por otra parte, el judaísmo tradicional, que representa a la casa de Yehudá, también tiene una versión de la Torá añadida y sin Masías. Ambos tienen emuná, pero aún está corrupta e incompleta. Nunca está de más, amados Sajín, repasar, y vosotros sabéis que a mí me gusta siempre animaros a hacerlo siempre, que el Israel de Yahweh del tiempo del fin, o sea, el pueblo fiel de los Kadoshim, de los santificados, el que será finalmente probado y restaurado en el reino, tienen ambas la plenitud de la Torá y la plenitud de Yahshua. Recuerden, amados Sajín, y grábenlo en su ser, la apostasía es la prueba final. Y mientras todo el Israel fiel será salvo, muchos otros Ajín caerán, cumpliendo así una de las más importantes profecías dadas al pueblo Kadosh. De hecho, mis amados, tristemente, ya han caído muchos en este caminar y seguirán cayendo. Pero a ustedes, amados, ustedes que aprenden de las alajá, ustedes que se mantienen fieles, que retienen lo que han aprendido, no caigan. Recordar las palabras: los que creamos estar firmes, velemos siempre para no caer. Nosotros sabemos con certeza que Yahshua no retornará hasta que no haya ocurrido o haya finalizado esta gran apostasía. Y la Torá está repleta de advertencias contra la apostasía, contra esta apostasía que viene como consecuencia de creer a la herejía y de rehusar apartarse de ella. Cuando creemos en una herejía, por muy insignificante que sea,
aunque hay herejía que nos muestra la Escritura, que lleva a la perdición instantáneamente, como es el caso de blasfemar contra el Ruach HaKodesh, nosotros nos apartamos de la sana enseñanza un poquito y nos alejamos de la Emet en vez de acercarnos a ella, y ese no es el camino correcto. No podemos desviarnos, por menos que sea lo que o que aparentemente no sea nada importante. No debemos de alejarnos. Con un poco de error, amados Ajim, podemos perder el foco de la profecía, y los que sacan a Yahshua de su emunaz lo pierden por completo. Recordad lo que dice el Shefer de Hidgalú de Revelación: el testimonio de Yahshua es el Ruach de profecía. Con toda astucia, Hashatán se vale de la herejía como instrumento para hacer caer a los que están desobedeciendo, a los confiados, a los ingenuos. Y de ahí tenemos ejemplos vivos de que esta escritura se ha cumplido. Muchos grupos mesiánicos han acabado abandonando a Yahshua para volverse al judaísmo rabínico y babilónico. Y la Kehilá actual, que Yahshua la califica como tibia, amados Ajim, está en ese camino para llegar a ese fin. Recuerden que nadie cae en apostasía a sabiendas. Viene de forma muy sutil e inesperada. Las advertencias dadas en Devarim no es para tomarlas de forma literal. Dice en Devarim: si se levanta de medio de ti un nabí o un soñador de sueños diciendo: vayamos en pos de otros dioses y sirvámosles, no debemos de prestar atención, amados Ajim. Recordad lo que nos está diciendo el Pasud: si se levanta de medio de ti, de medio de tus hermanos, de medio de tu pueblo, un nabí y te diga: vayamos en pos de otros dioses y sirvámosle, dice, no le escuchemos. Hoy día lo aplicamos a si un falso apóstol o moreo, rabino o ajín nos quiere desviar. Seguro que no va a venir diciéndonos literalmente: vayamos en pos de otros Elohines. Pues si fuera de esta forma, seguro que nadie lo seguirían jamás. Recordemos lo que nos dice Devarim: si se levanta de en medio de ti, que es casi como decir de los nuestros, de nuestro entorno. Entonces nos está hablando aquí de falsos profetas, de iglesias católicas o protestantes, de falsos profetas fuera de nuestro pueblo. Se está hablando en Devarim de falsos profetas que se levantarán en nuestro propio pueblo. Se está hablando, amados Ajim, de falsos líderes que están entre nosotros, entre nuestros círculos, de gente parándose a dar la parashá de Alajá cada Shabbat, de gente que dan sermones, mensajes y participan como amistades nuestras en las redes sociales, y se hacen llamar a sí mismos pastores que están dando alimento a sus ovejas. Así es como dice la Escritura que suceden estas cosas, amados.
Por esta razón es que muchas veces los ajín caen en apostasía por ser ingenuos y por andar siguiendo a hombres o por desobedecer los misbot. ¿Cuáles misbot? Los que nos dice Yahweh, en los cuales nos enseña Yahweh que no debemos de asociarnos ni dar un saludo a los apóstatas. Y luego créanme que es muy difícil, amados ajín, que salgan de ahí, porque les acontecen una serie de maldiciones a consecuencia de seguir a hombres, de tener oídos para escucharlos, con su emunaz deficiente, con su emunaz coja, corrupta, apóstata, lo cual para Yahweh es una ofensa gravísima de desobediencia. Otras veces encontramos a Ajín y a Jotis que están entre dos aguas, que tienen dos maestros o dos mored. Y eso es lo más común en nuestros días, porque quieren beber de dos fuentes distintas. Uno de ellos les dice la emet, la verdad, y luego van muy diligentemente y la comprueban con la Torá, y ven que en efecto es la verdad, pero luego resulta que no les basta la sana alajá, la sana enseñanza, y empiezan a dudar y a no creer lo que están leyendo, y por su incredulidad le van a consultar con el otro pastor o el otro rabino o el otro moré que tienen para que les dé también su opinión. Y esto, amados ajín, es un craso error, porque no buscamos la opinión de nadie, sino la de Yahweh. Y esa persona les dice que lo que creían no es así, y los intenta persuadir con una opinión elaborada de lo que dice tal o tal judío o tal mesiánico, o de una interpretación de las palabras dadas por Yahshua, de la alajá dada por Yahshua, y empiezan a poner dudas sobre el moré, el que les enseñó con la dabar de Yahweh que era la emet, y empiezan a cuestionarlo, y ese cuestionamiento les lleva a producir en ellos habladurías, chismes y al final calumnia. Y de estos, amados ajín, son los mismos que Yahshua dijo: apártense de ellos. Los ajín que no hacen caso a la advertencia y se la creen, acabarán recogiendo la semilla que han sembrado. Y solamente aquellos que son verdaderos ajín le creen al moré, aunque esté equivocado en alguna forma de expresarse, porque al final de todo, mis ajín, el moré siempre les lleva a la Kizbe HaKodesh, les lleva a la dabar de Yahweh, para que ustedes sean como los ajín de Berea y examinen cada cosa para ver si está en la Escritura. No se dejen, amados, engañar por aquellos que tienen mucha palabrería y no les llevan ni a Yahshua ni a la Torá de Yahweh. Estas personas que andan entre estas dos aguas no se dejan enseñar por Yahshua, porque aún siguen siendo muy carnales, siguen siendo incrédulos y se dejan llevar por lo físico. Se impresionan porque un moré o un rabí tiene un taliz y una kipá, y a lo mejor el otro anda en chancleta, o no tiene, o sus zapatillas están rotas, o asisten a quejilás donde hay mucha alabanza, donde hay muchas palabrerías, muchas tefilás en hebreo,
que la mayor parte de los que están escuchando no saben ni lo que está diciendo, porque no conocen el idioma hebreo. Se creen que por esos rituales, danzando frente a la Torá, con danzas hebreas y un sinfín de cosas externas creadas por el hombre y para el hombre, se piensa que son más caros que los que estamos dando alajá en condiciones totalmente de humildad. Estas personas, amados ajín, que se rigen por los ojos y no por el lev, no se están dejando llevar por la Torá, porque no creen todo lo que la Torá está diciendo. No examinan la conducta de ningún moré, no evalúan sus frutos. Las personas convertidas debemos de tener frutos de arrepentimiento. La palabra, la Dabar, nos dice claramente, por sus frutos los conocerán. No dice la Dabar, por sus tzipzis los conocerás, o por sus taliz los conocerás, o por sus vocabularios en hebreo los conocerá. Pues aunque no lo crean, hay personas que así lo creen. Se olvidan que Yahweh puede hablar hasta a través de una mula y puede hacer hasta que las piedras hablen. Pero ojo, Yahweh no lo hace con gente sorda que él sabe que no va a escuchar su emez. Hoy día existen quejilá y sinagogas que están llenas de gente así, que siguen a hombres y no a Yahshua. Pero se creen que están siguiendo a Yahshua porque el líder les dice que cree en Masía y de vez en cuando les habla algo de él. Generalmente lo mismo de siempre, amados ajín. No le hablan de su mensaje. Les predican un mensaje de salvación diluido y masticado, leche de biberón y además adulterada. Que Yahweh los ayude a entender, ajín, y hagamos tefilá por ellos, pero sigamos el consejo que nos da Yahweh en su Baruch Torah. Apartémonos de gente tibia, de gente incrédula y demasiado ingenua, que no creen lo que está escrito en la Torá. Recuerden que la incredulidad tiene su castigo. Así que, amados ajín, no participemos de la maldición que tienen los que son incrédulos. Dice nuestro ají Kefá, pero se levantaron falsos nabí entre el pueblo, así como también habrá falsos moret entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Masías que los compró. Y de esto tenemos evidencias claras y reales. Iglesias evangélicas que se convirtieron al mesianismo, que cambiaron el formato cristiano por el formato mesiánico, se dejaron guiar por las tradiciones y las enseñanzas de los morés y rabinos de la casa de Yehudá, y han acabado actualmente negando públicamente al Mashiach. Estos, amados ajín, se introducen su herejía encubiertamente y muy sutilmente. Y muchos se preguntan cómo puede ocurrir esto, porque Yahshua nos dice que Hashatán, si le fuera posible, engañaría hasta los mismos escogidos. Pero dice si le fuera posible, expresión que denota que a los escogidos por Yahshua
a las ovejas de Yahshua, como dice él mismo, nadie las arrebata de su mano. Pues obviamente, porque estos maestros, o Morez, o Roez, o incluso Ajín, que están en nuestros círculos, introducen enseñanzas parecidas a la emunaz. Sí, hay hermanos que compartimos en esto, amado Ají, qué bueno que compartamos. Quizás sean doctrinas relacionadas con algún aspecto de la emuná, pero no tienen su fundamento en la Torá, amados Ají, sino en la tradición. La mayoría de las quejilás mesiánicas, su fundamento no está en la Torá, sino que está en la tradición. Y si no, id a una de ellas, cualquiera. Veréis cómo se enseña Cábala, Talmud, Zohar, cómo están llenas de liturgias, de exactamente lo mismo que se hace en una sinagoga judía. Allí se explica y se da interpretación, opiniones humanas de supuestos sabios rabinos. ¿Y saben qué? Los ajín incrédulos, amasías, se van yendo poquito a poco, están siendo agarrados y atrapados para ir por ese camino y desviándose poquito a poco de la emunaz que habían recibido, del primer ahabá, del primer amor que habían tenido. Hay que reconocer que el enemigo ha conseguido que gran parte del pueblo Kados esté actualmente en un estupor y descuido tras haber conocido la Emet, y se ha valido de esos líderes que están entre ellos, de esos obreros fraudulentos, cuyo único objetivo al fin es tener un modus vivendi a costa de las ovejas. Y ustedes ya saben de qué les estoy hablando. Estos falsos apóstoles mantienen al pueblo cautivo con fábulas que para nada conducen a la salvación, haciéndoles perder el tiempo con enseñanzas rabínicas, y les hacen creer sutilmente que ya les ha llegado la restauración plena a cada uno. Cuidado, amados ajín. A la restauración que ellos se están refiriendo es a la restauración a través del judaísmo. Menuda patraña y harta de mentiras, amados. Ahora solamente hemos comenzado este proceso, y en este comienzo tan pequeño de restauración que ya ha comenzado en el pueblo Kados, ya muchos se han ido, se han desviado, yéndose hasta el cuello en otra religión, incluso llegando a negar a Masías. Y eso que hemos comenzado nada más, apenas la restauración. Y se vuelven, salen del cristianismo, se convierten al mesianismo y acaban en el judaísmo. Ese es el instrumento que Hashatán utiliza, amados. Y muchos de ellos no se dan cuenta. Muchos de ellos no saben que para hacerse y convertirse al judaísmo como religión, tienen que negar públicamente a Yahshua. Menuda aberración y dolor de nuestro led, de nuestro corazón y del led de nuestro Abba Barut y de Yahshua. Como se suele decir, salen de una y se meten en otra peor. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo, amados aquí. Gran parte del pueblo no sabe cómo llegar a las raíces de la emuná, porque no saben cuáles son sus raíces realmente. La restauración final, amados, del pueblo de Israel ocurre en el reino, según lo enseña, lo da como alajá el libro de Hizgalut, de Revelaciones, en el capítulo 10. Y aún falta para llegar ahí, amados. Primeramente ahora debemos de esforzarnos en cómo entrar
allí el reino. Recuerden que la restauración del pueblo fiel de Israel no viene a través de la Bayit de Yehudá, no viene a través de la casa de Yehudá. Métanse en la cabeza eso de una vez. El Estado político o nación de Israel no es el Israel fiel del que habla el Beri Hadashah. La religión rabínica del Estado de Israel está en manos de los judíos askenazis, que son sionistas y están alejados totalmente de Yahweh, y por tanto no está en manos de Yahshua. Y nunca lo ha estado. Y yo les ruego que presten oídos a estas palabras y graben en su mente y en su lev. Tampoco está en las manos de los judíos sefardíes, del cual yo procedo. Resulta irónico, amados ajín, que el pueblo hispano, el sefardí, que tradicionalmente siempre fue más fiel a la emuná que el pueblo askenazi, el que vive actualmente en Israel, esté yendo a ellos en masa para adoctrinarse. O sea, los mesiánicos no van a los que han sido más fieles a la emuná, que son los sefardíes, sino que van a la casa de Judá, que han sido los más desobedientes de todos. Esto es, amados ajín, apostasía en masa. Esa es la realidad actual y para nosotros es bastante dura. Por eso debemos de pedir a nuestro Abacados el ser restaurados, el ser encaminados a la emunaz original y el ser fieles hasta el fin. Ser restaurado no es otra cosa que estar en total sumisión y obediencia a la Torá, amados, como lo era con el pueblo de Israel fiel cuando Yahshua caminó con nosotros aquí en la Erez. Ellos sí seguían a Yahshua. La emunaz original consiste en seguir las pautas dadas en la Torá, en seguir las pautas dadas por los Nabí. Amados ajín, nosotros ya tenemos a nuestro Masías con nosotros, que vino en la carne, y él nos trajo la Besorá, la buena noticia del reino de Shalom y de justicia, que antes se había anunciado por los Nabí, abriéndonos así la puerta para entrar con él. ¿Por qué nadie lo quiere escuchar realmente, ni lo quiere obedecer, a la vez que dicen creer en él? Eso es hipocresía, amados. Tienen una emunat original bastante defectuosa. La restauración de la que nos habla nuestro Abba Yahweh por medio de los Nabí, por medio de Yahshua y en su totalidad por lo que nos dice la Torá, se refiere a la que nos va a conseguir permanecer inscritos en el libro de la vida. Amados ajín, esto es palabra de Yahweh, esto es revelación de Yahshua. Su mensaje es para nosotros, su pueblo de Israel fiel. Y recalco lo de fiel, para que lo escuchen bien, amados míos, y nadie se engañe. Todo esto consiste en encontrar la forma de cómo llegar a estar aptos para obtener la vida eterna y estar allá en el reino. Porque allí es donde realmente seremos restaurados finalmente. Pero antes, amados, tenemos que entrar allí. Y de esto se nos quiere instruir siempre con todas las alajá de la Torá a todos nosotros. Así que, amados aquí, presten atención
a lo que el Ruach nos dice a través de la Torá, a través de los Naví y a través de Yahshua HaMashiach.